El 20% de lo que se hace con el dinero determina el 80% de los resultados financieros que se experimentan en la vida. Esta verdad matemática, descubierta en tiempos modernos pero practicada instintivamente por los estoicos hace más de 2000 años, revela por qué algunas personas prosperan mientras otras luchan sin importar cuánto ganen. Los filósofos de la antigua Roma comprendían que no todas las acciones financieras tienen el mismo peso, que existe un pequeño conjunto de principios y prácticas que genera la vasta mayoría de la seguridad y prosperidad, mientras el resto es ruido que distrae y agota sin contribuir significativamente. Antes de revelar cuál es ese 20% crítico que los estoicos identificaron y dominaron, escribe la palabra abundancia en los comentarios para activar tu enfoque en lo esencial. Al final de este recorrido, se comprenderá por qué el 99% de las personas desperdicia su energía en el 80% de acciones que apenas importan, y cómo redirigir toda esa energía hacia el 20% que transforma completamente la experiencia financiera. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. En los mercados bulliciosos de Roma, donde comerciantes gritaban precios y negociaban desde el amanecer hasta el ocaso, donde fortunas se hacían y perdían con aparente aleatoriedad, los filósofos estoicos observaban un patrón que escapaba a la mayoría. Veían personas trabajando incansablemente, preocupándose constantemente, tomando cientos de decisiones financieras diarias y sin embargo permaneciendo en el mismo lugar económicamente o incluso retrocediendo. Veían otros que parecían trabajar menos, preocuparse menos, pero avanzar constantemente hacia mayor seguridad y prosperidad. La diferencia no era inteligencia. No era suerte, no era conexiones familiares. La diferencia era el enfoque en lo esencial versus la dispersión en lo trivial. Marco Aurelio, gobernando el imperio más vasto del mundo, Antiguo, escribió en sus meditaciones sobre la importancia de identificar lo que realmente importa y dedicar energía solo a eso. Séneca, administrando una fortuna inmensa mientras aconsejaba al emperador, escribió extensamente sobre cómo la mayoría de las personas desperdicia su vida en preocupaciones que no contribuyen a vivir bien. Epicteto, habiendo experimentado tanto la esclavitud como la libertad filosófica, enseñaba que la sabiduría está en distinguir entre lo que merece atención y lo que debe ser ignorado. Estos hombres, cada uno desde circunstancias muy diferentes, habían descubierto independientemente lo que la estadística moderna llamaría el principio de Pareto, que una minoría de causas genera la mayoría de los efectos. Aplicado al dinero, este principio revela algo profundo y liberador. La mayoría de lo que se hace relacionado con dinero, la mayoría de las preocupaciones, la mayoría de las decisiones pequeñas, la mayoría del tiempo gastado pensando en finanzas, contribuye muy poco al resultado final. Son el 80% de actividad que genera solo el 20% de resultados. Pero existe un pequeño conjunto de principios y prácticas, quizás representando solo el 20% del esfuerzo total, que genera el 80% de la seguridad financiera, la prosperidad y la paz mental relacionada con el dinero. Los estoicos identificaron ese 20% crítico y construyeron sus vidas financieras alrededor de él, ignorando deliberadamente el 80% de ruido que distrae a la mayoría. La primera parte del 20% estoico, que genera el 80% de resultados, es esta:
la decisión fundamental sobre el nivel de vida. Esta es la decisión más importante financieramente que cualquier persona toma, y sin embargo, la mayoría nunca la toma conscientemente. Simplemente permite que su nivel de vida se expanda automáticamente hasta consumir todo su ingreso, y frecuentemente más. Los estoicos reconocían que establecer deliberadamente un nivel de vida por debajo de lo que se puede permitir y mantenerlo estable independientemente de cómo crezcan los ingresos es la palanca más poderosa para seguridad financiera que existe. Esta decisión única, tomada una vez y mantenida consistentemente, hace más por el bienestar financiero que cientos de decisiones pequeñas sobre dónde comprar más barato, qué cupones usar, cómo ahorrar unos centavos, aquí o allá. No es que esas pequeñas optimizaciones sean malas, es que son el 80% de esfuerzo que genera solo el 20% de impacto. La decisión sobre el nivel de vida general es el 20% que genera 80% de impacto. Marco Aurelio, a pesar de tener acceso a lujos imperiales ilimitados, eligió vivir con relativa simplicidad. Esta elección, hecha una vez como principio de vida, lo protegió de miles de tentaciones diarias. No tenía que decidir cada día si comprar esto o aquello, si indulgir en este lujo o aquel. La decisión ya estaba hecha en un nivel superior. Su nivel de vida estaba establecido en algo cómodo, pero no extravagante, y todo lo demás era automáticamente descartado como innecesario. Esta claridad liberaba energía mental masiva que otros gastaban en constantes microdecisiones de consumo. La razón por la que esta decisión es tan poderosa es matemática. Si se gana 100.000 y se gasta 90.000, se ahorra 10.000. Si se gana 200.000, pero el nivel de vida se expandió para gastar 190.000, aún se ahorra solo 10.000. Los ingresos se duplicaron, pero el ahorro no cambió. Ahora imagine el escenario inverso. Se decide que un nivel de vida de 70.000 es suficiente. Con ingresos de 100.000 se ahorra 30.000. Si los ingresos crecen a 200.000 pero el nivel de vida se mantiene en 70.000, ahora se ahorra 130.000. El ahorro se cuadruplicó simplemente por mantener el nivel de vida estable. Este es el poder de enfocarse en el 20% crítico. Una decisión sobre nivel de vida, mantenida firmemente a lo largo de los años, genera más seguridad financiera que miles de pequeñas optimizaciones de gasto. Los estoicos entendían esto intuitivamente. No perdían tiempo obsesionándose sobre cada pequeño gasto, establecían principios generales y vivían por ellos, liberando su atención para lo que realmente importaba en la vida. La segunda parte del 20% estoico crítico es el dominio sobre el deseo de estatus y comparación. Esta es otra palanca masiva que la mayoría ignora mientras se obsesiona con detalles financieros menores. Los estoicos observaban que una proporción enorme del gasto humano no está motivada por necesidad o incluso por deseo genuino de los objetos en sí, sino por comparación con otros y búsqueda de validación social. Epicteto enseñaba que es esclavo quien basa su sentido de valor en las opiniones de otros, y esta esclavitud se manifiesta financieramente en gastos masivos diseñados para impresionar. Una casa más grande de lo necesario, comprada porque los vecinos tienen casas grandes. Un auto de lujo cuando uno funcional serviría igual, comprado porque comunica éxito. Ropa de diseñador, gadgets últimos modelos, vacaciones exóticas posteadas en redes sociales. Todo parte de una carrera perpetua por mantener o superar las apariencias de otros. Esta carrera es infinita, porque siempre habrá alguien con más, y los estándares sociales constantemente se inflan.
Es el 80% de gasto que no genera bienestar real, solo una sensación fugaz de estar al nivel de otros. Los estoicos cortaban esta trampa mediante el cultivo deliberado de indiferencia a las opiniones ajenas. Marco Aurelio escribió que el respeto que importa es el autorrespeto basado en carácter, no la admiración de otros basada en posesiones. Cuando se internaliza genuinamente que el valor como persona no depende de lo que se posee o de lo que otros piensan, una categoría entera de gasto simplemente desaparece. No se necesita el auto de lujo, no se necesita la casa en el barrio correcto, no se necesita la ropa que comunica estatus. Se elige lo que genuinamente sirve y se ignora todo lo diseñado para impresionar. Esta transformación interna, este dominio sobre el deseo de estatus, es 20% de trabajo mental que elimina 80% de presión financiera. Las personas atrapadas en comparación y búsqueda de estatus pueden ganar ingresos masivos y sentirse constantemente estresadas financieramente porque sus gastos siempre escalan para mantener apariencias. Las personas libres de esta trampa pueden vivir con ingresos modestos y sentirse abundantes porque no están gastando en impresionar a nadie. Los estoicos practicaban ejercicios específicos para cultivar esta libertad. Séneca pasaba periodos viviendo deliberadamente como un pobre, comiendo pan y agua, durmiendo en el suelo, vestido simplemente. Después de estos períodos, regresaba a su vida normal con renovada apreciación por lo que tenía y renovada indiferencia a lo que no tenía. Más importante, estos ejercicios rompían cualquier asociación entre valor personal y posesiones materiales. Había experimentado directamente que podía tener dignidad y paz interior sin nada. Por lo tanto, las posesiones no definían quién era. En el mundo moderno, esta trampa de comparación y estatus es más peligrosa que nunca. Las redes sociales crean comparaciones constantes, no solo con vecinos cercanos, sino con el mundo entero. Los algoritmos están diseñados para mostrar las vidas cuidadosamente curadas de otros, creando la impresión de que todos los demás están viviendo mejor, teniendo más, experimentando más. Esta comparación perpetua genera un deseo insaciable de más que ninguna cantidad de ingreso puede satisfacer. Liberarse de esta trampa mediante práctica filosófica estoica es probablemente el 20% de trabajo interno que genera el 80% de paz financiera. La tercera parte del 20% estoico crítico es la inversión en capacidades propias sobre acumulación de posesiones. Los estoicos eran absolutamente claros en que la virtud, entendida como excelencia de carácter y capacidad, era el único bien verdadero. Aplicado a finanzas, esto significa que invertir en convertirse en alguien más capaz, más hábil, más sabio, genera más seguridad y prosperidad a largo plazo que acumular dinero o posesiones. Esta distinción es crucial y escapada por la mayoría. Las personas trabajan para ganar dinero, gastan ese dinero en posesiones o experiencias de consumo y luego necesitan trabajar más para ganar más dinero. Es un ciclo que no construye nada fundamental. Los estoicos proponían un ciclo diferente: trabajar para ganar dinero, invertir parte de ese dinero en desarrollar capacidades. Esas capacidades aumentan el valor ofrecido, lo que genera más oportunidades y mayores ingresos, que a su vez permiten más inversión en capacidades. Es un ciclo de crecimiento compuesto. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, dedicaba tiempo diario al estudio con los mejores maestros de filosofía y retórica disponibles. No porque necesitara estas habilidades para gobernar en el sentido estricto, sino porque comprendía que desarrollar su mente era la inversión más valiosa posible. Las capacidades internas no podían ser quitadas por circunstancias externas.
una vez aprendidas, permanecían disponibles sin importar qué sucediera con posesiones materiales. Séneca escribió sobre la diferencia entre bienes frágiles y bienes robustos. Los bienes frágiles, riqueza material, posesiones, posición social, pueden perderse por eventos fuera de control personal. Los bienes robustos, sabiduría, habilidades, carácter, permanecen independientemente de circunstancias externas. Invertir en bienes robustos es el 20% de estrategia financiera que genera 80% de seguridad real. En términos prácticos modernos, esto se traduce a priorizar inversión en educación, en desarrollo de habilidades que el mercado valora, en experiencias que construyen capacidad sobre experiencias que simplemente consumen recursos. No significa nunca gastar en disfrute. Los estoicos no eran ascetas severos. Significa que en la jerarquía de prioridades financieras, convertirse en más capaz está antes que acumular más cosas. Un profesional que invierte consistentemente en aprender nuevas habilidades relevantes, en obtener certificaciones que aumentan su valor de mercado, en desarrollar expertise que lo hace indispensable, está practicando este principio estoico. Esa inversión en capital humano genera retornos compuestos porque las habilidades se acumulan. Cada nueva habilidad hace más fácil aprender la siguiente y el valor ofrecido crece exponencialmente. Esta es inversión en el PUC 20% que genera 80% de crecimiento de ingresos a largo plazo. Los estoicos también reconocían que algunas capacidades son más valiosas que otras. No toda educación o habilidad genera el mismo valor. La sabiduría está en identificar qué capacidades son el 20% que generará 80% de oportunidades. Esto requiere observación del mercado, entendimiento de qué problemas reales necesitan solución y honestidad sobre los propios talentos y inclinaciones. Pero una vez identificado ese 20% de habilidades de alto apalancamiento, dedicar energía a dominarlas es probablemente la mejor inversión financiera posible. La cuarta parte del 20% estoico crítico es la construcción de una reserva de emergencia que proporciona libertad de decisión. Los estoicos eran muy conscientes de cómo la necesidad financiera inmediata destruye la libertad. Alguien viviendo de cheque a cheque, sin reservas, está en posición de necesidad perpetua. Debe aceptar cualquier trabajo ofrecido. No puede rechazar oportunidades que no se alinean con valores. No puede tomar riesgos calculados que podrían llevar a mejores situaciones. Está atrapado en supervivencia inmediata. Marco Aurelio escribió sobre la importancia de no depender de que las circunstancias permanezcan favorables. Parte de vivir bien es estar preparado para que las cosas vayan mal. Aplicado a finanzas, esto significa construir un colchón de recursos que permite navegar contratiempos sin crisis. Los estoicos llamaban a esto preparación para la fortuna adversa. La modernidad lo llama fondo de emergencia. El principio es idéntico. Tener recursos disponibles para cuando se necesiten es libertad en forma líquida. Esta reserva es 20% de la estrategia financiera que genera 80% de la tranquilidad mental y libertad de decisión. Una vez establecida, cambia fundamentalmente la relación con el trabajo y el trucada. Dinero. Las decisiones ya no son tomadas desde necesidad desesperada, sino desde elección consciente. Se puede rechazar un trabajo tóxico porque hay colchón para buscar algo mejor. Se puede tomar un riesgo emprendedor calculado porque el fracaso no significaría ruina inmediata. Se puede negociar salario desde posición de fuerza porque no se necesita desesperadamente aceptar lo que sea ofrecido. Los estoicos también practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, la contemplación anticipada de lo que podría salir mal.
Esto no era pesimismo, sino preparación realista. Aplicado a finanzas, significa contemplar regularmente: ¿qué pasaría si se pierde el empleo? Si hay una emergencia médica costosa, si el negocio colapsa, si la economía entra en recesión. Estas contemplaciones no son agradables, por eso la mayoría las evita. Pero evitarlas no hace esos eventos menos probables, solo garantiza que cuando sucedan serán más devastadores por ser completamente inesperados. La práctica de contemplar contratiempos posibles tiene dos efectos poderosos. Primero, motiva la acción preventiva. Cuando se ha imaginado vívidamente perder el empleo, se está más motivado a construir esa reserva de emergencia y a desarrollar habilidades que aumentan la empleabilidad. Segundo, reduce el shock cuando algo malo realmente sucede. No es completamente inesperado. Ya se había contemplado, ya se habían considerado respuestas posibles. Esta preparación mental es parte del 20% de práctica estoica que genera 80% de resiliencia ante adversidad. La quinta parte del 20% estoico crítico es la claridad absoluta sobre la distinción entre necesidades y deseos y la disciplina de vivir principalmente de las primeras. Esta distinción es teóricamente simple, pero prácticamente transformadora. Las necesidades reales son pocas: nutrición suficiente, refugio adecuado, ropa funcional, conexión humana básica, quizás poco más. Los deseos son infinitos. Siempre hay algo más que se podría querer. Epicteto enseñaba que la libertad consiste en querer lo que se tiene en lugar de tener lo que se quiere. Esto suena como juego de palabras, pero contiene sabiduría profunda. Perseguir el tener lo que se quiere es una tarea infinita porque los deseos se expanden. Tan pronto como se satisface un deseo, otro emerge. Esta persecución perpetua es el 80% de actividad financiera que genera solo 20% de satisfacción real. Cultivar el querer lo que se tiene, por el contrario, es 20% de trabajo interno que genera 80% de contentamiento. Los estoicos practicaban deliberadamente la gratitud por lo que tenían. Séneca recomendaba pasar tiempo regularmente contemplando las propias posesiones y circunstancias, no con ojo crítico de lo que falta, sino con apreciación de lo que está presente. Un techo sobre la cabeza es un milagro cuando se considera que millones no lo tienen. Comida en la mesa es abundancia cuando se recuerda que el hambre es realidad para muchos. Ropa limpia, agua corriente, seguridad básica, todos estos son lujos desde perspectiva histórica o global, aunque se tomen como dados en sociedades prósperas. Esta práctica de gratitud no es autoengaño que niega aspiraciones legítimas, es recalibración de perspectiva que permite distinguir entre deseos que surgen de comparación o manipulación comercial y aspiraciones genuinas que merecen energía. Cuando se está genuinamente agradecido por lo que se tiene, los deseos manufacturados por publicidad o redes sociales pierden su poder. Se los ve como lo que son: intentos de crear insatisfacción para vender productos. La disciplina de vivir principalmente de necesidades en lugar de deseos tiene consecuencias financieras masivas. Alguien que ha clarificado que sus necesidades reales cuestan, digamos, 3.000 por mes y que tiene ingresos de 6.000, tiene 3.000 de margen. Ese margen es seguridad, es libertad, es capacidad de invertir en capacidades, es posibilidad de generosidad. Alguien que gana 20.000 pero ha permitido que sus deseos se expandan hasta consumir 25.000, vive en estrés constante a pesar de ingresos altos. No tiene margen, no tiene libertad, está atrapado en una rueda de ganar para gastar, para necesitar ganar más. La sexta parte del 20% estoico crítico es
la práctica de la generosidad estratégica que construye redes de reciprocidad y confianza. Esto puede parecer contraintuitivo en una lista de principios financieros. ¿Cómo puede dar dinero ser parte del 20% que genera 80% de seguridad financiera? Pero los estoicos comprendían algo profundo sobre la naturaleza social de la prosperidad que la economía moderna a veces oscurece. Marco Aurelio escribió que los seres humanos son partes de un todo más grande y que beneficiar a otros es beneficiarse a sí mismo. Esto no es altruismo ingenuo, sino reconocimiento de interdependencia real. La riqueza no existe en aislamiento. Es medida y medio de intercambio dentro de redes humanas. Esas redes operan sobre reciprocidad y confianza. Alguien que consistentemente da valor a otros, que ayuda cuando puede, que comparte generosamente conocimiento y recursos, construye capital social que es frecuentemente más valioso que capital financiero. Este capital social es el 20% de inversión que genera 80% de oportunidades. Cuando se necesita ayuda, es más probable recibirla si hay historial de haber ayudado a otros. Cuando surgen oportunidades de negocio, las personas prefieren trabajar con aquellos que tienen reputación de considerar intereses mutuos, no solo propios. Cuando se buscan referencias o recomendaciones, aquellos que han sido ayudados están motivados a ayudar en retorno. La generosidad visible es magnética para colaboraciones y oportunidades, pero la generosidad estoica no, es indiscriminada. Séneca era conocido por su generosidad, pero era estratégica. Ayudaba a aquellos que usarían la ayuda para crecer y crear más valor. Dar a alguien que malgastaría los recursos no los ayuda realmente y devalúa el regalo. La sabiduría está en discernir dónde los recursos crearán el mayor bien. Esta generosidad estratégica es inversión, no en el sentido de esperar retorno directo, sino en el sentido de construir un ecosistema donde se es rodeado por personas capaces y agradecidas. Hay también un aspecto psicológico profundo. La práctica de generosidad cultiva mentalidad de abundancia. Alguien que da generosamente señala a su propia mente que percibe recursos como abundantes. Esta percepción se convierte en profecía autocumplida, porque alguien operando desde abundancia toma diferentes decisiones, ve diferentes oportunidades, atrae diferentes personas que alguien operando desde escasez. La generosidad es 20% de práctica que genera 80% de la experiencia psicológica de abundancia, independientemente del nivel absoluto de recursos. La séptima parte del 20% estoico crítico es la disciplina de mantener atención enfocada en lo controlable e ignorar deliberadamente lo incontrolable. Esta es quizás la enseñanza más central del estoicismo y su aplicación financiera es inmensamente poderosa. Epicteto enseñaba que el sufrimiento humano proviene principalmente de intentar controlar lo incontrolable y de fallar en controlar lo controlable. Aplicado al dinero, esto significa que la vasta mayoría de preocupación financiera es energía desperdiciada en factores fuera de control. No se puede controlar la economía global, las decisiones de bancos centrales, las fluctuaciones del mercado, las acciones de competidores, las decisiones de empleadores o clientes. Preocuparse obsesivamente por estos factores es el 80% de ansiedad financiera que no cambia ninguno de esos factores, solo drena vitalidad que podría dirigirse hacia lo que sí está bajo control. Lo que sí está completamente bajo control incluye el esfuerzo dedicado al trabajo, la calidad de ese trabajo, las habilidades desarrolladas, la disciplina financiera ejercida, las decisiones de gasto e inversión, la respuesta emocional a eventos financieros, la interpretación de circunstancias,
Estos factores controlables son el 20% que determina el 80% de los resultados financieros a largo plazo. La persona que dedica toda su energía mental a preocuparse por la economía, por la inflación, por lo que hará el mercado, está desperdiciando energía en el 80% incontrolable. La persona que enfoca toda su energía en hacer trabajo excelente, en desarrollar habilidades valiosas, en mantener disciplina de gastos y ahorros, en responder sabiamente a lo que sucede, está enfocada en el 20% que realmente importa. Marco Aurelio practicaba esto rigurosamente. Como emperador, enfrentaba constantemente eventos fuera de su control, invasiones bárbaras, plagas, traiciones, problemas económicos del imperio. Podría haber gastado toda su energía mental preocupándose por estas amenazas. En cambio, se preguntaba constantemente, ¿qué está bajo mi control en esta situación? Y dedicaba su energía solo a eso. Esta disciplina de atención es 20% de práctica mental que genera 80% de efectividad en cualquier ámbito, especialmente en finanzas. En el mundo moderno, esta disciplina es más difícil que nunca porque hay torrente constante de información sobre factores incontrolables. Noticias sobre economía, mercados, políticas, todas diseñadas para capturar atención y generar ansiedad. Es fácil pasar horas cada día consumiendo esta información, sintiéndose ocupado y informado, cuando en realidad es consumo del 80% de ruido que no contribuye a tomar mejores decisiones en el 20% controlable. Los estoicos recomendarían algo radical por estándares modernos: ignorar deliberadamente la mayoría de noticias financieras. No porque no importen en algún sentido abstracto, sino porque no cambian lo que se debe hacer. Las acciones correctas, trabajar excelentemente, desarrollar habilidades, mantener disciplina financiera, responder sabiamente a circunstancias, son las mismas independientemente de lo que digan las noticias. Consumir menos noticias y dedicar esa energía al 20% controlable genera 80% mejor resultado. La octava y última parte del 20% estoico crítico es la claridad filosófica sobre para qué es el dinero y cuánto es suficiente. Esta es la pregunta fundamental que el 99% nunca responde conscientemente, y esa falta de claridad genera el 80% de su lucha financiera. Sin un punto de suficiencia definido, la acumulación se convierte en fin en sí mismo, una escalera mecánica que siempre sube, donde la meta se aleja a la misma velocidad que se avanza hacia ella. Séneca escribió sobre la tragedia de aquellos que pasan toda su vida acumulando para vivir bien en el futuro, solo para descubrir en su lecho de muerte que nunca vivieron. Estaban demasiado ocupados preparándose para vivir. Esta tragedia ocurre porque nunca definieron cuánto era suficiente para comenzar a vivir. Siempre había una cantidad más que necesitaban alcanzar primero. Esta persecución sin fin es el 80% de actividad que no genera el bienestar que promete. Los estoicos proponían claridad radical sobre esta cuestión. ¿Para qué es el dinero? No la respuesta superficial de que es para comprar cosas, sino la pregunta profunda de para qué sirven esas cosas, qué se espera que proporcionen. Generalmente, cuando se excava bajo la superficie, lo que se busca no es el dinero en sí, sino seguridad, libertad, respeto, paz, significado. El insight estoico es que estas cosas no pueden ser compradas. Deben ser cultivadas internamente. El dinero puede ayudar en algunos aspectos prácticos, pero es error fundamental pensar que acumulación de dinero automáticamente trae estas cualidades. Una vez clara esta distinción, la siguiente pregunta es: ¿cuánto dinero es suficiente para vivir dignamente según los propios valores? Esta pregunta requiere autoconocimiento profundo. ¿Qué tipo de vida se quiere vivir?
¿Qué es realmente importante? ¿Qué contribuye genuinamente al bienestar? Las respuestas varían según circunstancias individuales, pero el proceso es consistente. Se identifican necesidades reales, se añade colchón para variabilidad y emergencias, se consideran objetivos significativos, se suma todo y se llega a un número. Ese número, cuando se alcanza, es suficiente. No significa que no se pueda ganar más. Significa que más allá de ese punto, la acumulación no es el objetivo primario. La energía se redirige hacia lo que los estoicos consideraban realmente importante: desarrollo de carácter, relaciones significativas, contribución al bien común, búsqueda de sabiduría. Esta redirección es el 20% de claridad filosófica que genera 80% de satisfacción vital. Los estoicos observaban que las personas más miserables frecuentemente eran aquellas con más dinero, porque nunca habían definido suficiente. Tenían millones, pero sentían que necesitaban más millones. Vivían en mansiones, pero querían mansiones más grandes. Esta insatisfacción perpetua es más dolorosa que la pobreza material porque viene con la confusión de tener todo lo que la cultura dice que se necesita para ser feliz, pero no ser feliz. Los estoicos evitaban esta trampa mediante claridad sobre suficiencia. Esta octava parte es quizás la más importante de todas porque unifica las otras 7. Cuando hay claridad sobre suficiencia, vivir por debajo de medios es natural. Construir reserva es prioritario, porque es parte de suficiencia. Distinguir necesidades de deseos es más fácil porque se sabe qué se necesita realmente. Invertir en capacidades tiene sentido porque aumentan la capacidad de vivir bien. Generosidad es posible porque se reconoce que más allá de suficiencia, dar proporciona más satisfacción que acumular. Disciplina es mantenible porque está al servicio de objetivo claro. Y enfoque en lo controlable es natural porque se sabe exactamente qué se está tratando de lograr. Este es el secreto que el 99% ignora, que el dinero es herramienta, nunca objetivo final. Que debe haber claridad sobre para qué se necesita esa herramienta, que sin esa claridad ninguna cantidad es suficiente, que con esa claridad una cantidad modesta puede ser completamente suficiente. Esta distinción entre tener el dinero como amo versus como sirviente es el 20% de transformación filosófica que genera 80% de la experiencia de abundancia o escasez. Al contemplar estas 8 partes del 20% estoico crítico, emerge un patrón claro. No son tácticas complejas o estrategias sofisticadas. Son principios simples pero profundos que requieren claridad filosófica y disciplina consistente. Decisión sobre nivel de vida. Liberación de comparación y estatus. Inversión en capacidades propias. Construcción de reserva de libertad. Distinción de necesidades y deseos. Generosidad estratégica. Enfoque en lo controlable. Claridad sobre suficiencia. Estos son los palancas de alto apalancamiento que la mayoría ignora mientras se obsesiona con optimizaciones menores. El 99% de las personas invierte su energía en el 80% de actividades financieras que generan solo 20% de resultados. Se preocupan por pequeños ahorros en compras diarias mientras ignoran la decisión sobre nivel de vida general. Se obsesionan con tácticas de inversión complejas mientras descuidan invertir en sus propias capacidades. Siguen noticias financieras obsesivamente mientras ignoran los factores que realmente están bajo su control. Persiguen más ingresos sin claridad sobre para qué o cuánto es suficiente. Todo esto es el 80% de ruido que distrae del 20% que transforma. Los estoicos ofrecen la alternativa.
identificar el 20% crítico y dedicar energía desproporcionada a eso. Esta concentración de esfuerzo genera resultados desproporcionados. No es trabajar más duro, es trabajar en lo que realmente importa. No es preocuparse más, es preocuparse por lo que realmente está bajo control. No es acumular más, es clarificar suficiencia y vivir desde ahí. Esta sabiduría de distinguir lo esencial de lo trivial es lo que separaba a los sabios de la multitud en Roma antigua, y es lo que aún separa a aquellos que prosperan de aquellos que luchan en el mundo moderno. La aplicación práctica de este principio 80-20 estoico comienza con auditoría honesta de dónde se está invirtiendo energía actualmente. Para la mayoría, la revelación será incómoda. Se descubrirá que se está gastando 80% de energía mental en preocupaciones que no cambian nada, en pequeñas optimizaciones que ahorran poco, en perseguir impresionar a otros, en consumir información que no lleva a mejor acción. Se descubrirá que el 20% crítico, las decisiones y prácticas que realmente determinarían el resultado financiero, están siendo ignoradas o tratadas superficialmente. El primer paso es reconocer esto sin juicio, pero con honestidad. El segundo paso es tomar decisiones conscientes sobre el 20% crítico. ¿Qué nivel de vida es suficiente y cómodo? ¿Qué cantidad de reserva proporciona libertad real? ¿Qué habilidades vale la pena desarrollar? ¿Dónde la generosidad construirá redes valiosas? ¿Cuánto es suficiente según valores propios examinados? Estas no son decisiones que se toman rápidamente. Requieren reflexión, autoconocimiento, honestidad brutal sobre valores reales versus valores adoptados de la cultura. Pero una vez tomadas estas decisiones fundamentales, simplifican todo lo demás. Miles de decisiones menores se vuelven automáticas. No hay que decidir cada día si comprar esto o aquello, porque el nivel de vida general ya está decidido. No hay que estresarse por pequeñas fluctuaciones económicas, porque el enfoque está en lo controlable y hay reserva para navegar volatilidad. No hay que perseguir cada oportunidad porque hay claridad sobre suficiencia y sobre qué tipos de oportunidades se alinean con valores. Esta simplificación libera energía mental masiva. La mayoría de las personas vive en lo que podría llamarse fatiga de decisión perpetua, constantemente tomando pequeñas decisiones sobre dinero, constantemente preocupándose por factores incontrolables, constantemente comparándose con otros. Esta fatiga drena vitalidad que podría dirigirse hacia lo que realmente importa en la vida. Los estoicos, mediante claridad sobre el 20% crítico, eliminaban esta fatiga. Las decisiones importantes estaban tomadas en nivel de principios. Todo lo demás era automático o irrelevante. Hay también un aspecto de antifrágil en este enfoque estoico, un concepto moderno que se alinea perfectamente con el pensamiento estoico. Antifrágil significa que algo no solo resiste el estrés, sino que mejora con él. Los estoicos construían vidas financieras antifrágiles al enfocarse en el 20% que no puede ser destruido por circunstancias externas. Las capacidades propias son antifrágiles. Una crisis que destruye fortunas acumuladas no destruye habilidades. La claridad sobre suficiencia es antifrágil. Una recesión que reduce ingresos no cambia que se definió suficiencia en nivel alcanzable. Las redes de reciprocidad son antifrágiles. Frecuentemente se fortalecen en adversidad cuando las personas se ayudan mutuamente. El enfoque del 99%, por el contrario, construye fragilidad. Vivir al límite de ingresos sin reservas es frágil. Cualquier contratiempo es crisis. Basar seguridad en posesiones acumuladas es frágil. Esas posesiones pueden perderse.
Depender de que circunstancias externas permanezcan favorables es frágil. Las circunstancias cambian. Nunca definir suficiencia es frágil. Ninguna cantidad proporciona paz. Los estoicos evitaban esta fragilidad mediante enfoque en el 20% robusto o antifrágil. En términos de implementación, la transición desde el enfoque disperso del 99% hacia el enfoque concentrado estoico no sucede instantáneamente. Es un proceso gradual de clarificación y ajuste. Se comienza identificando una parte del 20% crítico y dedicando atención consciente a eso. Quizás se empieza por clarificar y establecer el nivel de vida, o por construir la reserva de emergencia como prioridad absoluta, o por identificar qué habilidad vale la pena desarrollar y dedicar tiempo regular a eso. El punto de inicio específico importa menos que comenzar conscientemente a redirigir energía desde el 80% de ruido hacia el 20% que transforma. A medida que se practica este enfoque, algo notable sucede. Los resultados mejoran desproporcionadamente. No porque se esté trabajando más horas o ganando necesariamente más dinero, sino porque la energía está dirigida hacia lo que realmente genera resultados. La ansiedad financiera disminuye dramáticamente porque se ha dejado de preocuparse por el 80% incontrolable y se está enfocado en el 20% bajo control. La sensación de progreso aumenta porque hay claridad sobre qué es progreso y se está avanzando hacia eso deliberadamente en lugar de correr en múltiples direcciones simultáneamente sin destino claro. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la naturaleza, pero podría traducirse modernamente como vivir con claridad sobre lo que realmente importa y dedicar energía proporcionalmente a eso. En finanzas, esto significa que el tiempo, la atención, la energía mental dedicada a dinero es proporcional a la importancia real de diferentes aspectos financieros. El 20% que determina 80% de resultado recibe atención seria y consistente. El 80%, que determina solo 20% de resultado, recibe atención mínima o es ignorado completamente. Esta proporcionalidad es lo que el 99% tiene invertido. Dedican 80% de energía a trivialidades que apenas importan y 20% de energía a lo crítico que determina todo. Los estoicos simplemente invertían esta proporción. 80% de energía en el 20% crítico, 20% de energía o menos en todo lo demás. Esta inversión de prioridades es el secreto que genera resultados desproporcionados. Al final, lo que los estoicos comprendían, y el 99% ignora, es que el dinero, como todo en la vida, responde al principio de lo esencial versus lo trivial. Existe un pequeño conjunto de factores que determina la vasta mayoría de los resultados. Identificar esos factores requiere sabiduría y perspectiva. Dedicar energía desproporcionada a esos factores requiere disciplina y claridad de propósito, pero para aquellos dispuestos a hacer este trabajo filosófico y práctico, las recompensas son inmensas. No solo mejores resultados financieros, aunque esos ciertamente vienen, sino algo más profundo, liberación de la tiranía del dinero. Cuando se sabe que se está enfocado en el 20% que realmente importa, que se está ignorando deliberadamente el 80% de ruido que distrae a la mayoría, hay una confianza tranquila que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Hay claridad sobre qué se está construyendo y por qué. Hay propósito en el esfuerzo financiero en lugar de actividad frenética sin dirección. Hay paz que viene de saber que se está en el camino correcto, incluso si los resultados externos no son aún obvios.
Esta confianza, esta claridad, esta paz son las verdaderas recompensas de aplicar el principio estoico 80-20 al dinero. Los resultados financieros externos son importantes y generalmente mejoran significativamente, pero son secundarios a la transformación interna de la relación con el dinero. Esa transformación, de estar esclavizado por las 1000 preocupaciones del 80% trivial a estar enfocado en el 20% esencial, es la diferencia entre vivir reactivamente en ansiedad perpetua y vivir proactivamente con propósito claro. Es la diferencia que los estoicos conocían, que practicaban y que está disponible para cualquiera dispuesto a cuestionar cómo la mayoría hace las cosas y a elegir el camino menos transitado de enfoque en lo esencial.